vez más al sexto coloquio de matemática educativa para profesores en este su día de cierre. Y para cerrar con las conferencias, el día de hoy se presenta el doctor Carlos Rondero Guerrero con el tema la articulación de saberes como eje conceptual en la formación de profesores de matemáticas, que precisamente es el tema o el lema de este sexto coloquio. El doctor Carlos Rondero Guerrero es profesor investigador del área de matemáticas y física. Lleva aproximadamente 20 años dedicado a la investigación y se especializa en la línea de epistemología y cognición de las ideas germinales. Ese es su tema de especialización en matemática educativa. Pues bueno, y claro, y articulación de saberes, que precisamente es el tema que nos mueve para este sexto coloquio. Entonces, sin más, dejo al doctor Carlos Rondero para que pueda dar inicio a esta última conferencia. Muchas gracias. Ahora, yo no puedo decir lo que usualmente se dice, gracias por la invitación, porque yo soy autoinvitado. Voy a empezar con una pequeña introducción, sirve que hacemos un poco de tiempo, a ver si llega más gente. Suele ocurrir que el último día, como digo yo también, metafóricamente, los héroes están fatigados, ¿no? Y entonces merma un poco la participación. Pero bueno, en algún momento al final del evento retomaremos algunos otros aspectos de la experiencia que se tiene al organizar y participar en este tipo de eventos. Esto de la articulación de saberes matemáticos lo vengo yo trabajando pues hace más de 10 años, ¿no? Y cuando hay oportunidad, aunque no hay mucho tiempo, se va el tiempo rapidísimo, estamos empezando ya tarde, pero cuando hay oportunidad a mí me gusta hablar de la génesis de las cosas. Y porque estoy también muy imbuido, como algunos me conocen y hoy mismo voy a mencionar cosas, estoy muy imbuido de la perspectiva epistemológica, o la perspectiva de la epistemología, en particular de la epistemología de la matemática. Muchos de los trabajos que yo he hecho o tesis que he dirigido de maestría y doctorado van encaminadas en gran medida a la parte epistemológica, en este caso a la epistemología de la matemática. ¿Y por qué la parte epistemológica? Porque no solamente yo, sino mucha gente entendemos que es importantísimo, porque adentrarse a ver la génesis misma del conocimiento, el desarrollo, la evolución, lo que es inherente, lo que subyace, siempre va a traer una serie de elementos conceptuales muy, muy importantes, que hay que saber llevarlo a la propia didáctica, es decir, elaborar propuestas que sean funcionables en la parte didáctica. Pero también previamente en lo que corresponde a la formación de profesores. De tal manera que la articulación de saberes se nutre, y lo voy a mencionar un poco más adelante, se nutre en gran medida de la parte epistemológica. Y ya que estoy hablando de eso, quiero hacer un énfasis en lo siguiente. Posiblemente para algunos de ustedes, cuando oyen ese tipo de términos, particularmente la epistemología de la matemática, les saca un poco de ruido, ¿no? O pueda parecer innecesaria, o pueda parecer muy distante. Sin embargo,
siempre que hacemos referencia a la parte, digamos, más filosófica de la ciencia, es inevitable meterse a la parte epistemológica. No porque queramos hacer en el aula, digamos, propiamente epistemología, filosofía de la ciencia, no es esa la intención, pero sí tener una conceptualización más amplia de los saberes, del conocimiento con el cual estamos trabajando. Una distinción teórica que se hace entre conocimiento y saberes, y esto viene de la escuela francesa, es que los franceses dicen el conocimiento es muy amplio. Los saberes son aquel conocimiento que está organizado y estructurado para ser enseñado. Esa es la distinción que hacen, sobre todo los franceses, entre conocimiento y saber. Pero obviamente están muy directamente relacionados, ¿no? Bueno, entonces por eso es factible hablar de la articulación de saberes matemáticos. Pero una de sus fundamentaciones, como ya mencioné, es la parte epistemológica. Bueno, en la medida que se ha ido desarrollando esta línea de investigación, pues van apareciendo cada vez más, como suele ocurrir, cuando se tiene una beta, no solamente en investigación, sino en otros aspectos, cuando se tiene esa beta y se explora, ¿no? Haciendo la metáfora que bien decíamos de las metáforas, la beta, como la beta de las minas, ¿no? Cuando se tiene una beta y se sigue, se explora y se explota y rinde, pues mientras siga la beta rindiendo, no hay que dejarlo, ¿no? Y en este caso ha rendido muchos frutos. Por ejemplo, uno de los últimos trabajos que he estado dirigiendo es el de Israel, que tiene que ver, de esa maestría que tiene que ver con la noción de proporción. Y se han encontrado cosas muy interesantes, ¿no? Y entonces, cuando, por ejemplo, que ahora que estoy hablando de la proporción, como podemos hablar de muchos otros elementos o de nociones, cuando se ve que una noción como la proporción o una noción como la noción de la promediación o de la variación o de algunas otras, te da elementos epistemológicos, tú dices, bueno, pero es que entonces puedo ver en el desarrollo histórico dónde ha aparecido, pero también si aparece o no y cómo aparece, por ejemplo, en los libros de texto, en los programas, y qué tanto aparece también en el discurso del profesor. Y resulta que uno de los hallazgos de Israel al respecto de la proporción es que está terriblemente descuidado, como otros saberes. Aparece aisladamente y no se le da la importancia que debiera tener, cuando la proporción resulta ser, como otras nociones, un eje transversal en la matemática. Bueno, pues eso es así a grandes rasgos la génesis y un poco el desarrollo de esta línea de investigación que son los saberes matemáticos. Y la otra tesis, que menciona algunas cosas, pero hay mucho más que decir, es que en la formación de profesores debe de tomarse en cuenta la articulación de saberes. Cuando yo he presentado o he dado cursos en diferentes lugares aquí en el estado y en otros estados y hasta en eventos internacionales, o la gran mayoría de los profesores dicen, sí, es cierto, el saber o el conocimiento que enseñamos en el aula está terriblemente desarticulado. Todo el mundo, y dice, o casi no encuentro a alguien que diga que está articulado, sí está desarticulado. Pero ahora el gran problema es, si está desarticulado, ¿qué más cosas hay que hacer para dar una articulación conceptual? Y cómo ese tipo de elementos de investigación se pueden llevar precisamente a lo que corresponde a la formación de profesores. Porque la formación de profesores, además de que es un elemento de investigación importantísimo, ¿no? La formación de profesores tiene que también tener sustento teórico y metodológico. Y cuando se le hacen propuestas al profesor en cuanto a su formación misma, en cuanto a materiales didácticos u otros aspectos, hay que hacerles propuestas coherentes y consistentes, entre otras cosas, no digo que sea lo único, que tengan, por ejemplo, el sustento de la articulación de saberes. Empezando ya
y gracias que ya tenemos muchísimo más público, ¿no? Estaba yo diciendo un poco de tiempo con la introducción. Entre otras cosas, la articulación de saberes conlleva explicitar las relaciones conceptuales entre los saberes matemáticos. Si yo hablo de un determinado saber, como en el curso que di, por ejemplo, que es un modelo didáctico de lo lineal o un modelo didáctico de lo cuadrático, tengo que explicitar qué relaciones conceptuales hay en lo propio lineal, en lo propio cuadrático, y hacer una contrastación entre ellos, para que en esa contrastación y en esa explicitación se muestre lo rico, la riqueza conceptual que hay detrás de lo lineal, detrás de lo cuadrático, o otro tipo de saberes que se ponen en juego. Hacer intervenir la puesta en escena de los saberes, hacerlos intervenir, la articulación de saberes en la puesta en escena de los propios saberes en el aula de matemáticas. No basta con tener una serie de elementos conceptuales si no los ponemos en el escenario didáctico. Pero el profesor tiene que tener ese tipo de elementos conceptuales en su formación para poder llevarlo al escenario didáctico. Y cuando se dice el escenario didáctico, que es un poco también el esquema de los franceses, ¿no? Es que ahí en el aula de matemáticas hay toda una serie de elementos que hay que hacer intervenir. No puedo tener un discurso plano, simplista, anodino, porque a los estudiantes no les interesa eso. Hay que cada vez más conceptualizar, aún con todas las resistencias que tienen, a los estudiantes como individuos pensantes, y hay que invitarlos cada vez más a incrementar su interés por el pensamiento, por el saber del pensamiento. Y esto que se dice fácil, pero no, es bastante complicado, los saberes matemáticos también sirven para estructurar el tejido didáctico en una forma más consistente. Porque ese tejido didáctico está, como decíamos, no solamente muy desarticulado, sino a veces ni siquiera se le encuentra el sentido de por qué y para qué enseñar algo. La doctora Leonora decía, me parece algo que mencioné al respecto de su curso, ¿y por qué enseñamos función? ¿Y para qué enseñamos función? ¿Solamente porque está en la propia matemática o hay más? Si enseño la función lineal y con su gráfica y algunas de sus características analíticas, pues también es para ver cómo puedo modelar una serie de fenómenos a través de la función lineal, entre otras cosas. Y también con qué está relacionada la función lineal dentro de lo mismo lineal, digamos, y en contrastación, por ejemplo, con lo cuadrático o con otras características. Además, posibilita el desarrollo del pensamiento analítico, que también se dice fácil, y haré un poco más adelante mención de qué se puede. Hay muchas cosas que se pueden entender alrededor del pensamiento analítico, pero trataré de mencionar brevemente algunos elementos que me parece que entran en juego el pensamiento analítico. La mesa de temática de hoy tiene un título muy provocativo, ¿no? Que nos también, por si algunos no se han dado cuenta, pero este tipo de eventos, los coloquios, son muy provocativos en el sentido intelectual, ¿no? Y si algunos no se han dado cuenta, pues mejor dense cuenta porque es importante que se muestre, que identifiquen lo provocativo de este tipo de eventos. ¿Y qué quiere decir esto de provocativo? En el sentido de un sacudimiento neuronal, un sacudimiento de carácter cognitivo, un sacudimiento intelectual, y también la creación de retos. Esto está muy olvidado en el caso de los profesores y en el caso de los estudiantes. Pues yo enmarcaría, entre otras cosas, no es lo único, la resolución de un problema también tiene en sí mismo, y hay que entenderlo como un reto intelectual, ¿no? Y si no nos movemos a través de retos, pues todo se vuelve así como muy plano, ¿no? De tal manera que este pensamiento decía yo, la mesa de hoy es pensamiento elemental o ingenuo versus pensamiento analítico en el aula de matemáticas.
Ya hablaremos un poco más al respecto ahí. Y además hay que, a través de la articulación de saberes, estamos queriendo propiciar un discurso argumentativo más consistente de parte del profesor. Porque uno de los grandes problemas que identificamos es que el discurso argumentativo del profesor es muy restringido. Yo voy a ver diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados es b menos a por b menos b cuadrado menos a cuadrado, b menos a por b más a. Y ya acabé el tema. Hago ejercicios sobre esto. ¿Y qué más? ¿Qué más pone en juego el profesor en su discurso argumentativo? Es decir, cómo entran en juego los argumentos. Pero muchos de esos argumentos, no digo que sea lo único, yo siempre hago la distinción. El que yo diga que me parece tal cosa no quiere decir que haya que excluir otras, por supuesto que no. Yo no puedo quedarme en el aula con un discurso argumentativo, o más bien con una mínima expresión de los argumentos, o es decir, que no le ponga un énfasis mayor a la argumentación. No puede ser. Te voy a argumentar que b menos b cuadrado menos a cuadrado es igual a b menos a por b más a, porque hago el desarrollo y mira, si ya encontré que es igual a b cuadrado menos a cuadrado. ¿Y en qué otros ámbitos está la diferencia de cuadrados? Bueno, algunos seguramente ya lo saben, pero la diferencia de cuadrados o la semidiferencia de cuadrados, b cuadrado menos a cuadrado sobre 2, pues es igual también a que a la integral de a b de x diferencial de x. Por ejemplo, ahí se ve un elemento de articulación rapidísimo. Repito, b cuadrada menos a cuadrada sobre 2 es igual a la integral de a b de x diferencial de x. Pero también b cuadrada menos a cuadrada sobre 2 es igual a el área de un trapecio, que es el trapecio que está en la integral, dado por la integral definida de a b de x diferencial de x. Bueno, y de eso podríamos ver una gran cantidad de cosas. Un discurso argumentativo más consistente hace intervenir de una manera más amplia la interrelación discursiva entre el profesor y los estudiantes. Porque si nosotros tenemos un discurso propio de parte del profesor y de parte de los estudiantes, con ese hecho, por ejemplo, relevante, que también comentaré algo más en la mesa, ese hecho relevante de que los estudiantes no leen, de que lo que decía ayer el maestro Marcial, su discurso, su lenguaje materno, su lenguaje cotidiano es terriblemente restrictivo. Y ahora los estamos invitando a que entren a un lenguaje matemático. Pero ¿cómo le haces para convencer al estudiante de la necesidad de que ese lenguaje matemático lo haga suyo? Cuando tiene un terrible rechazo en general a lo que se llama lenguaje, lo que se llama escribir y lo que se llama leer. Entonces, tenemos que ampliar esa interrelación discursiva y a lo mejor involucrar más elementos como en referencia a la otredad, es decir, tomar más en cuenta a los otros en ese discurso. Yo tengo que, por ejemplo, ahora mismo se me ocurre este caso, yo tengo que, en esta interrelación discursiva entre ustedes y yo tengo que tomar en cuenta a la otredad, o quiénes son ustedes, y de alguna manera ustedes también respecto a mí y respecto a los otros. Y en ese tomar en cuenta la otredad, yo tengo que generar o estructurar un discurso argumentativo que de alguna manera sea consistente, sea convincente y de ser posible que retomen a ustedes algunas cosas, eso ya es de alguna manera responsabilidad de cada quien, algunas cosas de las que aquí se están discutiendo. Esa interrelación discursiva entre el sujeto y su otredad es muy importante. Algunos sustentos que ya empezaba yo a mencionar de la articulación de saberes son la parte de la historia de la matemática y de la ciencia en general, aspectos de carácter epistemológico, la cultura matemática y aspectos de carácter sociocultural. No hay,
no hay que dejar o hay que insistir en el hecho de que al final de cuentas, así como lo hacemos ahora, en el aula siempre estamos haciendo una interrelación sociocultural entre los estudiantes con nosotros mismos, de nosotros con los estudiantes y de los estudiantes y de nosotros con los saberes matemáticos. Ese discurso, ese triángulo didáctico que hablaba la doctora Leonora, ese triángulo didáctico dinámico, pues entra mucho, digamos, en lo sociocultural. Pero yo vengo insistiendo que la cultura matemática es un elemento fundamental que también está terriblemente descuidada por ustedes, cosa que si quieren lo podríamos discutir, pero desgraciadamente no hay mucho tiempo. Pero ustedes creen que la Secretaría de Educación Pública u otras instancias de educación le interesa mucho que el profesor de matemáticas concretamente tenga cultura? No. La maestra dice se revela, ¿sí? ¿Para qué queremos un profesor de matemáticas que tenga una cultura matemática amplia? ¿Para qué queremos? Bueno, todavía lo pondré yo en otro marco. ¿Para qué queremos que el profesor en general sea culto? No tiene sentido. Bueno, dirán algunos. Para mí es lo contrario, ¿no? Pero que diga, la Secretaría de Educación Pública o las instancias correspondientes, ¿qué creen? Vamos a tener un programa amplio y continuo y permanente donde vamos a culturizar, a fomentar el desarrollo de la cultura del profesor. Otro programa, vamos a fomentar la cultura matemática del profesor. No, porque en ese momento ellos pierden. Ellos pierden, dicen, pues, eso es terriblemente provocador, pero ¿a quién le interesa? Yo soy el secretario de Educación, no voy a hablar mal, pero primero hipotéticamente, ¿no? Y alguien me presenta, señor secretario, le vengo a proponer un proyecto de desarrollo de la cultura matemática del profesor en todo el país. Óigame, ¿cuánto cuesta esto? Le va a costar 50 millones de pesos para empezar. No, pero ¿qué sentido tiene? Es tirar el dinero a la basura, ¿no? Primero habría que ver si son cultos, ¿no? Ah, bueno, ese es otro problema. Claro. O sea, no puedes fomentar cultura, claro, o pensar en fomentar cultura sí. Y bueno, entonces, ahí podríamos abordar muchos temas. Pero la cultura matemática, yo vengo insistiendo en esto, la cultura matemática del profesor no puede ser descuidada. Pero si no podemos estar esperando a ver cuándo viene un programa hipotético o utópico como el que estaba mencionando. No podemos estar esperando, hay que empezar, hay que tomar iniciativa propia. Y también lo que hemos venido haciendo en estos coloquios en parte es eso, hay que fomentar la cultura matemática. Y fomentar la cultura matemática significa también, entre otras cosas, hay que leer historia de la matemática, hay que leer sobre aspectos epistemológicos, hay que tener más aspectos de carácter didáctico, hay que hacerse preguntas, hay que formarse más, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos otros aspectos. Bueno, esos son algunos de los suspendentes, por favor. Ahora, esta cuestión de las conceptualizaciones, me voy a ir un poquito más a prisa. Las conceptualizaciones, particularmente del profesor, es algo que también yo vengo insistiendo, porque me parece importantísimo. Si un profesor de cualquier asignatura no tiene una conceptualización amplia del área o de la ciencia que enseña y de lo que hay detrás, eso se va a ver siempre de una u otra manera reflejado en su práctica educativa. Hay que ampliar la conceptualización del profesor sobre lo que enseña y sobre la parte didáctica de lo que enseña. En la medida que se amplíe esa actividad, esa conceptualización, por ejemplo, que lo venimos ya comentando, que hay que insistir también en eso, es una actividad humana, la matemática, asociada, y lo decía yo creo que en mi discurso de inauguración, asociada históricamente al devenir de las culturas ancestrales. Podemos hablar de matemáticas sin hacer referencia a esas aportaciones culturales
de la cultura griega, de la cultura china, de la Babilonia, inclusive de la maya. No es posible. ¿Cuándo ese tipo de elementos intervienen, aparecen en el aula de matemáticas? Yo les voy a enseñar que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada sin un contexto histórico. No puede ser. Sin un contexto epistemológico. No puede ser. Se vuelve terrible. La matemática es una actividad humana asociada históricamente al devenir de las culturas ancestrales. Y es además un lenguaje simbólico que a su vez es parte, en gran parte, del lenguaje de la ciencia. Y todo ello, detrás hay un sistema articulado conceptual. Eso tampoco lo podemos olvidar. Adelante. Además, hay que mostrar a los estudiantes que las matemáticas son un cuerpo integrado, coherente, de conocimientos construidos precisamente a lo largo de la historia de la humanidad. Y entre otras cosas, por eso tenemos que aprender matemáticas. ¿No? Es necesario partir de la consideración de que al concebir a las matemáticas como un todo integrado, precisamente, y es un poco el interés de la articulación de saberes, se le quiere explicitar esas conexiones o esas articulaciones internas de la disciplina. Hay que explicitarlas. Si ustedes van a los libros de texto en general o a los programas, eso no está explicitado. No hay un interés manifiesto en la articulación. Y si aparece, aparece de manera muy poco explícita, digamos. Adelante, por favor, Gilberto. Entonces, la articulación conceptual, que insisto que esto tiene que estar apareciendo en la formación de profesores de matemáticas, esa articulación conceptual, permite, que es una cita que le agradezco a la doctora Leonora que la haya mencionado en algún momento, hay que ver, esto no es exactamente mío, yo lo retomé de nada menos que el bueno de Descartes, René Descartes. De él lo retomé en su famoso libro El Método, solo que con unas pequeñas adecuaciones, ¿no? Pero él decía, cuando yo no entiendo el todo, me voy a tratar de entender las partes. En la medida que entiendo las partes, puedo entender el todo. Y como un agregado de la doctora Leonora también decía, pero el todo no es necesariamente igual que todas las partes, que resumen las partes. ¿No? Entonces, esto es parte de una conceptualización. ¿Entra en juego estos elementos cuando estoy buscando una articulación? Pues definitivamente tiene que entrar en juego. Y esa es parte de, yo diría que entre otras cosas es parte, si lo estamos rescatando de Descartes, pues es parte que hace Descartes en una de sus grandes aportaciones en el método y posteriormente que va a dar la consistencia para precisamente la geometría analítica, ¿no? Entonces es parte esto de el pensamiento analítico. Es como una interrelación entre todas las partes de carácter dialéctico. No se puede hacer de otra manera. Cuando entramos en lo dialéctico, es uno de tantos elementos de carácter filosófico que tienen que aparecer. La dialéctica es fundamental. Y querámoslo o no, en la parte discursiva tiene que aparecer también la dialéctica, ¿no? Porque hay que ir rompiendo con, y también lo mencionaré un poco más en la mesa, hay que ir rompiendo con el pensamiento lineal. Y la dialéctica juega un papel muy importante en eso. Diferentes formas de pensamiento. Pensamiento numérico, geométrico, algebraico, variacional, promedial. Hacer una clasificación no es la intención de esta charla, ¿no? Hacer una distinción y una explicitación de algunos elementos de eso es importante. Pero saber que siempre están apareciendo de una u otra manera. En cada clase de matemáticas van a aparecer diferentes formas de pensamiento. Lo numérico, ¿cuándo y de qué manera? Lo algebraico, lo geométrico,
lo variacional y por supuesto lo promedial. Más adelante traigo un poco más adelante ya viene un ejemplo para también mostrar la cuestión de la articulación que tiene que ver con el pensamiento promedial. Adelante, por favor. Sobre los aprendizajes significativos, ya en varios lugares, en varias ocasiones, y lo van a seguir escuchando, ¿no? Pero no quise dejar de insistir en este aspecto. Para propiciar los aprendizajes significativos, se requiere una adecuada interacción entre los diferentes participantes del acto educativo, estudiantes, profesores y los propios saberes, cosas que ya lo hemos dicho. En la forma que se comuniquen los saberes respecto al discurso argumentativo que se presenta y el diseño de las situaciones de aprendizaje requiere de la explicitación de los significados. No hay que olvidar que el sujeto aprende mediante la interacción con diferentes instrumentos de mediación, como pueden ser, entre otros, en la parte instruccional y los recursos tecnológicos de que se disponga. Eso no se puede dejar de lado, y todo eso propicia aprendizajes significativos. ¿Por qué se quiere? Yo creo que muchos de ustedes habrán oído este término conceptual de aprendizajes significativos. ¿Por qué se pretende propiciar los aprendizajes significativos? Pues entre otras cosas, no es lo único, para buscar el modo de que sean aprendizajes con una mayor temporalidad. Cuando no se involucra la parte significativa, lo temporal, y eso lo han reportado muchos investigadores, es que el conocimiento o los saberes aparecen en el aula de matemáticas. Se acabó la clase de matemáticas, ya estamos en otra cosa, ya los saberes matemáticos ya se acabaron. ¿Ya? Solamente perviven ¿dónde? En el aula de matemáticas. Eso hay que romperlo, y entre otras cosas a través de los aprendizajes significativos. Ahí está el ejemplo, además que a ver si se alcanza a ver. Pues miren, yo he estado trabajando también desde hace varios años la cuestión promedial, en este caso el pensamiento promedial. Yo acuñé hace muchos años el término de la noción de promediación. Si ustedes buscan en el diccionario, no aparece promediación, pero es una noción fundamental, y el pensamiento promedial, si lo buscan, tampoco lo van a encontrar. Así que si se van a Santa Internet o Santa, ¿cómo se llama? la Wikipedia, ¿no? No van a encontrar ni promediación ni promedial. Si me buscan a mí, tampoco no sé si lo encuentren ahí en algún identificado, pero ahí puede aparecer. Pues este método aritmético armónico, ¿qué creen? Se ocupa para calcular la raíz de 2, pero se puede propiciar que se haga otro cálculo de raíces. Pero resulta que aquí aparece la media aritmética y la media geométrica en este método, para calcular particularmente raíz de 2. Entonces, yo cuando lo descubro, que no es una gran ciencia, por supuesto, a mí me llama muchísimo la atención porque cómo intervienen ambas medias, aritmética y geométrica, en el cálculo de raíz. Y el método es simplísimo. La media aritmética, ya saben, es A más B sobre 2, y la armónica es la que estaría bajo un medio de la media de los recíprocos, ¿no? Es un medio de 1 sobre A más 1 sobre B. Pues resulta que A por B es el producto de A más B sobre 2, que es la media aritmética, por 1 sobre H. H es un medio de 1 más A más 1, de 1 sobre A más 1 sobre B. Entonces, A por B es el producto de la media aritmética por el recíproco de la media armónica. Bueno, entonces cuando lo ubicamos en un rectángulo, A y B son los lados del rectángulo, entonces A por B, pues ese es el producto que acabo de mencionar, ¿no? El pensamiento promedial, que es parte del pensamiento promedial, se me pasó un poquito de... Ahora interviene, ¿qué va a intervenir en este método? Interviene el pensamiento promedial, que es la noción de promediación, considerada como aquello que es medible o calculable por medio de algún tipo de promedio, entendido como aquella acción de encontrar un valor representativo que permite
el hacer manejable a un conjunto de valores que intervienen son dados como datos. Adicionalmente, el pensamiento promedial es preponderante para el equilibrio de los objetos geométricos y físicos. Porque este pensamiento promedial tiene un sustento epistemológico, y ¿saben quién? Esencialmente en Arquímedes. Mucho de lo que hizo Arquímedes alrededor de los equilibrios y demás está sustentado en el promedio. Hoy yo diría casi que gran parte de la equilibración está sustentado en el promedio como tal. A ver, aparecen entonces cosas, la media aritmética, la armónica, la geométrica aparecen en el cálculo, en la probabilidad, la estadística, la estática y en muchos otros lugares. Bueno, pues entonces ahí está. Ese rectángulo del lado 1, del lados 1 y 2. ¿El área cuánto vale? Pues 2. Y la raíz cuadrada, pues sería la raíz cuadrada en este caso de 2. Si sacamos la primera, la media aritmética de 1 y 2, la media aritmética es 3 medios, la media armónica es, ya dije, es H, que es 1 sobre, ¿cómo se llama? Un medio de los recíprocos. Pues eso da 4/3. Se tiene ahora un rectángulo de dimensiones 3 medios y 4/3. El producto, ¿cuánto es? 2. Eso no cambia el producto. Pero ahora tenemos 3 medios y 4/3, cada uno es una aproximación a raíz de 2. 3 medios es 1.5, 4/3, si alguien tiene por ahí una calculadora, 4/3 es 30 tantos. Siguiente cálculo, y ahí de parado, porque se puede seguir, por supuesto, ¿no? Por favor. Ahora, si volvemos a hacer de esos valores que encontramos, o sea, de 3 medios y de 4/3, sacamos la media aritmética y la media armónica. Ahora nos da que la media aritmética es 17/12 y la media armónica es 24/17. Y ahora tenemos el rectángulo de esos dados, el área mide ¿cuánto? Sigue midiendo 2. Pero ahora 17/12, si alguien tiene calculadora. 41 y tantos. Ajá. Y 24/17. Entonces, ¿qué estamos construyendo con este método babilónico? Estamos construyendo aproximaciones a raíz de 2. Dos formas de aproximarnos a raíz de 2. Y si no mal recuerdo, es una aproximación por la izquierda y una aproximación por la derecha. ¿Cuántos siglos tiene este método babilónico? Pues no me pregunto, porque no sé exactamente, pero son muchísimos siglos. ¿Y en qué está basado este método? En el trabajo con medias aritméticas y media armónica. Ahí está, este método se le atribuye a los babilonios, se le llama, no sé exactamente por qué, no tengo la referencia por qué, se le llama el método musical, y a Quitas se le considera su autor. Este procedimiento aritmético armónico, con ese procedimiento, lo que ya dije, se pueden calcular 2 sucesiones por la izquierda y por la derecha que se acerquen a raíz de 2. Rescate epistemológico. Articulación de saberes. Al menos este método está articulado de una u otra manera, media aritmética con media armónica. Noción de promediación. Cálculo de raíces, etcétera, etcétera. Estructuración de sucesiones numéricas por la izquierda y por la derecha, convergentes a raíz de 2. Así como eso, hay muchos más casos que podría presentarles. Bueno, ya para ir un poco aterrizando, la articulación de saberes es un elemento teórico importante en la formación de profesores. Hay que hacer explícitos en el diseño de las mismas asignaturas de matemáticas, de la parte curricular, para expresar esos contenidos matemáticos coherentes, sustentados, articulados, para propiciar aprendizajes significativos, y con la posibilidad de avanzar en la capacidad de desarrollar los estudiantes de aplicar las matemáticas en diferentes situaciones y actividades. Que no se quede solamente en el ámbito propiamente de la matemática.
Algo muy breve sobre la cultura matemática, que ya insistí, es que se nos olvida con mucha frecuencia, y por eso mi insistencia, ¿no?, que estamos formando o debemos tratar de formar ciudadanos pensantes, críticos, creativos y cultos. No se nos olvide que estamos formando ciudadanos con algunas de esas características, incluyendo en gran medida nuestra propia ciudadanización. Para, entre otras cosas, adquirir elementos conceptuales que les puedan permitir entender mejor la realidad en que viven estos ciudadanos. A lo mejor ese ciudadano va a ser ingeniero industrial, ese ciudadano va a ser químico, ese ciudadano va a ser técnico en tal cosa, en alimentos o lo que fuera. Pero de todas formas, aunque sea ingeniero, técnico, lo que sea, es un ciudadano, y ese ciudadano siempre tiene que ser un ciudadano pensante, crítico. Y eso, entre otras cosas, puede propiciar una dosis de creatividad y de innovación en esos sujetos que estamos formando, que al final de cuentas son elementos importantísimos en esto que estamos imbuidos todos, que es la sociedad del conocimiento, pero desgraciadamente, como mencionaba yo en algún momento, dominados por la sociedad de la información. Insisto que hay que distinguir entre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Y mucho de lo que aquí estamos presentando tiene más que ver con la sociedad del conocimiento. No se puede dejar de lado la sociedad de la información, pero sí hay una distinción, claro. Adelante. Por último, casi la cuestión del discurso del profesor, ya más o menos lo mencioné. Hay que buscar que el profesor meta en juego más argumentos y que busque hacer ese discurso más convincente a los estudiantes. Y más en la dirección del reto, de la provocación hacia la parte intelectual. Y también aplicación, por supuesto. Lo que, en cuanto a esta parte del discurso, también ayer yo empezaba a mencionar esto. Hay cuestiones como la familia de palabras, que esto todavía hay mucho que investigar, lo trataremos de hacer más adelante. Pero aquí está una familia de palabras que el término lo manejó un filósofo de la ciencia que ayer mencioné, Wittgenstein, que es verdaderamente sorprendente y que tiene muchísimas cuestiones con respecto al lenguaje, ¿no? La familia de palabras. ¿Qué hacer con distinguir línea de línea recta? Eso en relación a una ecuación lineal, pero también una función lineal, distinguir entre ecuación lineal y entre función lineal. Pero también luego vamos a estudiar los sistemas de ecuaciones lineales, pero también en otro momento podemos estudiar una ecuación diferencial lineal, también en otro momento podemos estudiar el álgebra lineal, también en otro momento hablamos de operadores lineales, la integral y la derivada son operadores lineales, y así nos vamos. Entonces, agarrando esa línea, esa familia de palabras, podemos tener una mayor repercusión, pero ojo, no solamente es la familia de palabras como tal, sino sustentándolo a través de la articulación. Es decir, queremos articular ese tipo de elementos conceptuales. Repasamos esto. Aquí la cuestión del rescate epistemológico, que es un elemento también muy provocador. Muchos de los saberes están perdidos. Este método que les mencioné está muy perdido y yo creo que puede tener una gran para la didáctica puede tener una gran repercusión, ¿no? Cuando menos hacerle ver a los estudiantes que hay cuestiones muy atractivas alrededor. Si decimos, pues si de una vez vale la pena detenerme en lo siguiente, pero decimos, si la media aritmética es A más B sobre 2, y si son 3 valores es A más B más C sobre 3, y así me voy, pues es la media aritmética, ¿qué más tengo que pensar? Y la armónica es lo que ya dije, calcúlale, ya se acabó. Ya sabes calcular la media aritmética, la armónica y la geométrica, ya se acabó. Y en cambio aquí, por ejemplo lo que les presenté, es un uso y aplicación de ambas para un cálculo tan importante como raíz de 2. ¿Es la única forma? No, por supuesto que no. Para concluir,
Hay que conceptualizar la matemática en un sentido más amplio, igualmente a su, ¿cómo se llama?, a su didáctica. El lenguaje de la ciencia, la matemática como un lenguaje de la ciencia y como todo sistema articulado de conceptos. Hay que buscar que los estudiantes entiendan mejor su formación como ciudadanos pensantes y reflexivos. La siguiente, por favor. Y yo creo que con esto acabamos. La siguiente, bueno, la siguiente, por favor. Hay algunas nociones que se deben de trabajar y que son importantes en la articulación. Ya mencioné algunas: variación, acumulación, promulgación, linealidad. De tal manera que de ahí se pueden identificar los ejes de articulación conceptual que hay que poner en juego en el aula de matemáticas y en términos generales en la formación de profesores. Muchas gracias por su atención. Paro aquí mi intervención. Gracias. Y provocativamente, por favor, podemos discutir algunas cosas, aunque sean unos 5 minutos. Doctor Eugenio. Bueno, mira, una de las cosas por las cuales lo comparto mucho es de que la siguiente pregunta que te va a hacer el secretario de Educación, después de que tú llegues con tu plan de culturización de 50 millones, te va a decir tú cuánto me toca. Ah, sí, claro. El famoso moche de menos del 10%, ¿no? Si no, no pasa nada, ¿no? Eso es. Claro. Oye, mira, hay una articulación de un saber que yo creo que es muy importante y que es, por ejemplo, el articular saberes entre lo discreto y lo continuo. Digo, tú lo manejabas ya hace tiempo, ¿no? Sí. Quiero mencionar un ejemplo rápido. Por ejemplo, tengo alumnos de ingeniería que usualmente pues son muy dados a que utilizan formularios, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, lo que son centroides, etcétera, pues casi siempre se sienten acorralados que van a estar Pero los de ingeniería civil, sobre todo, los de ingeniería civil, el centroide. ingeniería civil, sí, claro. Entonces se sienten acorralados de que, ay, pues, profesor, hay un formulario, por favor, que no sé qué. Cuando en realidad debería de ser más natural el paso a ese tipo de fórmulas. Por ejemplo, uno les dice, a ver, pero ¿a poco no has sacado nunca un promedio de tus calificaciones desde primaria? ¿A poco la maestra Lupita no te enseñó en la primaria cómo sacar tu promedio de calificaciones? Si tus calificaciones fueron 7, 6, 7, 6, 5, 7, 8, no. ¿Cómo es el promedio? Pues haces calificaciones por su frecuencia, más calificaciones, o sea, 5 por su frecuencia, más 6 por su frecuencia, más 6 por su frecuencia, todo dividido entre suma de frecuencias, ¿no? Y entonces, exactamente, pero por ejemplo lo que voy es esto, de que en este caso discreto uno tiene la manera de escribir esto como consumatorios. En cambio, por ejemplo, cuando hace uno el cálculo con centroides, pues lo cambian de manera natural a integrales. Nada más que hay que hacer bien la interpretación de qué cosa va a significar frecuencia y qué cosa es lo que vamos a promediar, cuál es la calificación que vamos a promediar, ¿no? Este tipo de interpretaciones permiten vincular no solamente cosas, por ejemplo, de tipo aritmético en el cálculo o en la geometría, sino que también echamos la mano a cuestiones, por ejemplo, que van en la probabilidad o en la estadística. Y eso es una de las cosas que me quería referir también con la articulación de saberes. También necesitamos echarle un ente al que va después en nuestra currícula. ¿A quién le vamos a echar la mano más adelante? Claro, eso es importantísimo. O sea, si yo estoy dando una determinada asignatura, puede ser secundaria de bachillerato, tengo que ver en perspectiva cómo después se puede ocupar, o se va a ocupar en cálculo o en otras cosas. Esa es parte de mi cultura matemática que tengo que tener, no necesariamente para ser profesor de secundaria, no necesariamente para saber hasta cálculo, aunque no me haría nada de daño saber cálculo, sino al menos saber que de una u otra manera está articulado con cuestiones que voy a ver después, se van a ver después en cálculo, en geometría analítica o en otros lugares. Saber que existen las ecuaciones diferenciales y que hay unas ecuaciones diferenciales que se llaman lineales por alguna razón, con esa familia de curvas, digo de palabras. Lo único nada más es que esto es, por ejemplo, si vemos la idea viene desde una cuestión muy aritmética, muy básica, bueno, digamos un poquito mejorada si quieren,
Sí, así como decía el doctor Eugenio, esta parte de lo discreto y lo continuo, que yo lo veo trabajando también de hace mucho tiempo, está terriblemente descuidado. A veces está en secundaria, en bachillerato, y no se distingue cuándo se está en el discreto y cuándo se está en el continuo, y para qué. Así de que el promedio se puede ver en lo discreto, pero también se puede ver en lo continuo. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna otra consideración? ¿Comentario? Los reactivos son muy importantes. En el bachillerato está muy ausente lo continuo. Ayer lo decía el doctor Homero. En bachillerato pareciera ser que acostumbramos mucho a los estudiantes a trabajar en lo discreto, es decir, les ponemos ecuaciones que casi siempre te den soluciones enteras, de tal manera que lo continuo pues desaparece. Cuando ya en la práctica, o sea, ya en la matemática práctica que tiene que ver con la modelación y demás, pues casi no aparece lo discreto, sino más lo continuo, ¿no? Y siempre hay que hacer intervenir el tránsito entre ambos, ¿no? Cuando estoy en lo discreto, cuando estoy en lo continuo, cómo transito de lo discreto a lo continuo y viceversa, ¿no? Cuando digamos que algo continuo lo estoy discretizando, aunque sea de manera más elemental, ¿no? Porque hay cuestiones ahí más profundas matemáticamente hablando. ¿Algo más sobre qué dirían ustedes sobre la parte de la formación de profesores en la cuestión de articulación, o la articulación en la formación de profesores? Pero, maestro, sí, en la articulación de saberes, yo creo que una de las partes importantes que se han dejado muy de lado es precisamente el saber hacer, que es, digamos, casi la culminación de esta articulación de dichos saberes. Lo que hemos dejado de hacer muchos de los docentes es no pasar de ese plano, no hacer la transferencia real de todos esos saberes, la articulación de todos los saberes para plasmarlo en algo tangible y en algo útil, problemáticas que podamos resolver. Entonces esa parte está totalmente olvidada. Estamos hablando sobre lo conceptual, procedimental y actitudinal que estuvieron aquí platicando también, pero esa parte del saber hacer todavía no se ha hecho. A lo mejor podemos poner un ejemplo, los chicos de primaria, pues queremos abrir una competencia de papalotes, ¿no? Cometas. Y queremos ver cuál es el que se eleva más alto y va a obtener un premio, un estímulo económico, por ejemplo, ¿no? O una tableta o un libro, ¿no? Un libro, ¿no? Lo que sea. Más fácil, ¿no? Un libro. Sí. Entonces, ahí nos estaríamos enfrentando a algo ya más real, ¿no? Más competitivo. Yo creo que esa parte la hemos dejado de hacer muchos de nosotros. Tú dices que hay que poner énfasis en el saber hacer también, ¿no? Sí. Yo diría que también en parte esta cuestión conceptual hay que abrirla más al saber hacer. Sí, porque yo de alguna manera transferirlo hacia, digamos, ya el sector productivo, porque cuando llegan los ingenieros egresados o licenciados, pues esa práctica, esa experiencia no está adquirida. Pero yo creo que si lo van adquiriendo en el proceso educativo, tenemos que hacer una modificación del modelo, ¿no? Sí. Totalmente, o agregarle, o fortalecerlo un poquito también más. Entonces, eso podríamos lograr, yo creo, muchas cosas, ¿no? No únicamente lo hipotético, sino lo práctico ya. Claro. Muchísimas gracias. No hay ninguna otra pregunta. Pues aquí dejamos y continúan los talleres. Y después a las 12 tenemos la mesa temática última